Que el Señor bendiga sus vidas. Qué lindo es poder verle un domingo de Navidad. Pero vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de nuestro Dios y les rogamos por las misericordias de Dios, como dice el apóstol Pablo, que podamos tomar nuestros lugares y abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Hoy están más obedientes, fueron más rápidos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, el que vamos a compartir en el día de hoy. Y hacemos la lectura juntos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Señor, gracias te damos. Gracias por el privilegio de compartir esta tu palabra. Pero cada vez que nos paramos detrás de este púlpito necesitamos tu ayuda. Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo para poder comunicar tus verdades, Señor. Las verdades esas que transforman nuestros corazones y llegan hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso ruego por la predicación de tu palabra y ruego por cada uno de mis hermanos que ha venido a este lugar a ser expuesto a tu palabra. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Muchas no. Feliz Navidad. Feliz Navidad a aquellos que no le pude saludar. El Señor le bendiga. Me gustaría hoy que podamos pensar en el aspecto que el apóstol Pablo está señalando aquí en su carta, o por lo menos lo que vamos a tratar de exponer y compartir con ustedes, es acerca del afán, del estar ansioso, del estar preocupados. Esa es la idea del apóstol Pablo, lo que nos va a hablar. Es uno de los énfasis de este pasaje que nos toca compartir. Y vamos a ver que no es simplemente un no te preocupes que le va a decir a esa audiencia, no es un simple todo pasará, no es una simple respuesta que muchas veces nosotros a veces usamos a la hora de animar a algún hermano que está en dificultad. Con una muy buena intención, muchas veces les animamos y sale nuestra frase: no te preocupes, Dios es soberano en tu vida, Dios tiene el control. Y es verdad, hermano, eso es una realidad en nuestras vidas, que como cristianos Dios es soberano y tiene el control de nuestras vidas. Pero muchas veces usamos ese aliento como un simple aliento. Y no entendemos la profundidad de eso. Claro que creemos en un Dios soberano que controla nuestra vida. Creemos en un Dios que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Claro que lo creemos. Creemos que Él ha dado su Hijo, lo más preciado que tenía, para que nosotros podamos tener paz para con Dios. Lo creemos esas verdades que las Escrituras nos narran. Las creemos de todo corazón. Creemos cada una de estas realidades en nuestras vidas. Creemos, tenemos fe en esto. Creemos en la naturaleza de nuestro Dios y muchas otras cosas más acerca del carácter de Dios. Pero muchas veces el conocer esto acerca de Dios, su carácter, cómo es Él, muchas veces no quitan nuestra ansiedad. Porque muchos de nosotros conocemos el carácter de Dios. Domingo tras domingo, jueves tras jueves, miércoles tras miércoles, lunes tras lunes. Cada oportunidad que tenemos estamos predicando la palabra de Dios. Y somos una iglesia que estamos expuesta constantemente a la palabra de Dios. Eso no lo podemos negar. Conocemos día tras día el carácter de Dios, cómo Él trabaja, cómo Él actúa, pero es la realidad en la que nosotros nos encontramos
Eso no cambia muchas veces en nosotros, esa realidad, porque seguimos preocupados, porque hay ansiedades en nuestras vidas, y lo sabemos por experiencia. Y es muy probable que todas estas verdades acerca de Dios no quiten estas ansiedades. Es muy probable tener cada verdad en nuestros corazones. Y en el día a día, en lo práctico, sabemos que esto muchas veces no es así. Pero el apóstol Pablo dice, a menos que hagamos algo, al menos que a nosotros hagamos algo y tomemos la iniciativa, esto no va a ocurrir. No vamos de dejar estar ansiosos o preocupados. Pablo dice que debemos presentarnos con todo lo que nos angustia, con nuestra queja, con aquello que nos abruma, lo que no nos deja estar tranquilo muchas veces en nuestro corazón, en nuestra vida interior. Lo que debemos hacer es orar, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, orar. Luego le va a hablar acerca de lo que Dios hace a través de nuestras oraciones cuando descansamos en Él. Y Él le va a mostrar que Dios da una promesa, y la promesa es que Dios traerá de su paz a aquellos que están preocupados, a aquellos que quizás no saben cómo afrontar cada situación en su vida. Dios traerá paz en tu vida. Y como tengo por costumbre de hacerlos por puntos, en esta ocasión voy a hacer 3 puntos. Y lo primero que vamos a ver rápidamente ahí es el mandato de no preocuparse, de no estar ansioso. Lo segundo es la respuesta a esto, es lo que debemos hacer, es orar. Y lo tercero que voy a compartir o vamos a ver juntos es la promesa de paz que tenemos de parte del Señor. Y me gustaría que abran allí sus Biblias y estén en Filipenses capítulo 4, 6 al 7, que nos vamos a detener ahí. Y hacemos nuestra lectura. Y comenzamos nuestro primer punto, el mandato de no estar preocupado, no te preocupes. Dice el pasaje, la primera parte, por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros debe lidiar con esto, con esta realidad. Y es la preocupación. La preocupación en nuestras vidas, la ansiedad, el no saber cómo afrontar los problemas, es la pieza fundamental para robarnos el gozo de saber que hemos sido perdonados, que nuestras faltas, que nuestras ofensas delante de Dios han sido perdonadas. Las preocupaciones, el afán, nos borran esa verdad. Es la pieza fundamental en nuestras vidas. El afán, la preocupación se encarga de robar esta verdad, hermano, que debe estar constantemente latente en nuestros corazones, el gozo de haber sido salvado. Y quizás pudiéramos pensar en el contexto del apóstol Pablo y por qué dice lo que dice, por qué les anima a los hermanos a no estar de esta manera, en este estado de preocupación, de ansiedad. Quizás pensando en el contexto de esta carta, el contexto de esta carta es de persecución. Los hermanos estaban siendo perseguidos. Hay una oposición que están atravesando. Quizás pudiéramos pensar que esta sea la motivación del apóstol Pablo al enviar esta carta y a poder animarles. Probablemente sea esto. La oposición que cada uno de ellos estaba atravesando, quizás. Pero el punto, cuál sea el que sea la realidad en la que se encontraban, el punto no cambia. Estos hermanos estaban preocupados. Hay una ansiedad en sus vidas. Están preocupados. Y quizás pudiéramos pensar en nuestras vidas también. No importa el contexto, no importa la situación, sea menor o sea mayor, si hay un estado de preocupación, de ansiedad en nuestras vidas, esto es aplicable para cada uno de nosotros también, no importa el contexto. El mandato es claro, no tenemos que estar preocupados, ansiosos. Ahora, pensamos en esta verdad del apóstol Pablo y decimos, claro que es difícil. Si tuviéramos al apóstol Pablo en este lugar predicando y le diríamos, apóstol Pablo, es difícil lo que se nos pide.
Cada uno de nosotros podríamos sacar nuestras agendas, nuestros rollos, nuestra lista larga, hermano, de preocupaciones y cosas que nos aquejan, que nos tienen preocupados, que nos asedian, que nos abruman en nuestro día a diario quizás. Quizás no es un estado constante, pero es un estado que muchas veces es recurrente en nuestra vida y pudiéramos sacar nuestras listas y mostrársela al apóstol Pablo y decirle: Pablo, esto es difícil, ¿cómo hago para no estar preocupado? Porque muchas veces las preocupaciones que tenemos, las ansiedades que tenemos son legítimas. ¿Cómo es esto? Son legítimas que nos llevan a hacer algo. Y un ejemplo de esto, un ejemplo es, quizás para entender las preocupaciones que sí deben haber en nuestras vidas, entre otras, ¿no? Hay preocupaciones en nosotros, quizás como papás, como mamás, como hermanos, cuando vemos a nuestros hijos que no están caminando de una forma correcta que agrada a Dios, pudiéramos pensar. O quizás vemos a algunos de nuestros hermanos que no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Hay un hermano que quizás el afán de este mundo, las cosas de este mundo le están apartando. Quizás vemos actitudes en él que no son correctas y dignas de personas que aman al Señor. Y eso como cristianos nos preocupa, en verdad. Nos preocupa. Pero esas preocupaciones no nos paralizan. Al contrario, nos llevan a hacer algo por los demás. Nos llevan a hacer algo por nuestro hermano, por nuestros hijos, etc. Por el que fuese. No nos paraliza. Trabajamos para poder revertir esa situación en la vida de cada una de las personas que están caminando de una forma incorrecta. Sin duda, necesitamos cada uno de nosotros la ayuda de Dios, la ayuda de su palabra, porque esas son nuestras herramientas para poder encaminar. Y eso es una preocupación legítima que debe haber en nuestros corazones. Es verdad. Pero entonces, ¿de qué preocupación el apóstol Pablo nos está hablando? Y esto es lo que debemos entender, mis queridos hermanos. Que Pablo habla de una preocupación, de una ansiedad desmedida, descontrolada en nuestras vidas. La idea de esto es una preocupación que se apodera de nosotros, que nos controla de tal manera que bloquea nuestras mentes y no nos deja pensar. Esa es la idea de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. No nos deja pensar. No deja que pensemos que nuestro Dios tiene un cuidado particular sobre la vida de sus hijos y nos bloquea. Estas preocupaciones nos paralizan, nos dejan estáticos, sin saber cómo proseguir. Es como cuando algo está funcionando mal en el cerebro, cuando el cerebro envía una información equivocada a los músculos y eso se produce una parálisis. ¿Alguna vez has escuchado? Una parálisis. Eso ocurre cuando el cerebro está enviando informaciones que no son apropiadas para nuestros músculos. Y eso se conoce como una parálisis. Quizás en alguna parte específica en el cuerpo, local, en algún sector, o quizás facial, habrá escuchado la parálisis facial. Bueno, es el cerebro que está mandando una información incorrecta a nuestros músculos. El punto es que está bloqueando una parte de nuestro cuerpo, que queda inmóvil, que queda sin moverse, paralizado. Algo está funcionando mal en nuestro cerebro. Más o menos como para poder entender lo que el apóstol Pablo está hablando. El mandato del apóstol Pablo es claro. No os afanéis, no te preocupes por nada. Eso es directo. Esto es lo que puede robarte el gozo de tu vida, es la preocupación, el afán descontrolado y desmedido por alguna circunstancia. El estar afanado por las cosas de este mundo de una manera desmedida, descontrolada. Llevar una vida de preocupación, mis queridos hermanos, de afanes, no nos dejará confiar en nuestro Dios, nos paralizará.
Eso es lo que va a hacer, va a detener nuestra vida de santificación, va a detener nuestro servicio a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, porque hay ansiedad en nuestros corazones, por cualquier sea la situación. Tenemos un ejemplo allí y me gustaría que ustedes puedan buscar, es en el libro de los Salmos, en el capítulo 3. Un ejemplo muy, muy hermoso de alguien que verdaderamente estaba con problemas hasta acá, y problemas bastante fuertes. El contexto de este salmo es Absalón, el hijo de David, intenta matar a su padre, probablemente para quedarse con su trono, para ocupar el lugar de su papá, probablemente. Este es el contexto de este salmo. Dice el salmo, ¿lo tienen? Salmo 3, dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Este es un salmo muy lindo quizás como para predicarlo, pero no tenemos el tiempo ahora. Pero es un salmo que nos recuerda de una persona que está siendo perseguida para matarla. Su hijo quería matarlo, no era un problema pequeño, lo perseguía para matar, para quitar su vida. El peligro de David era inminente, y no solamente sus hijos, sino muchas personas se juntaron para matarlo. Y lo que más impacta de este salmo, por lo menos en mi observación, es el versículo 5, cuando él dice que se acuesta y que duerme y que despierta porque él sabe que Jehová le sustenta. Él confía en Dios, él confía en el cuidado personal y particular que Dios tiene de sus hijos. Pudiera haber estado afanado, ¿no? Una preocupación desmedida en su vida. Lo van a matar, pero sin embargo él confía en el Señor y se acuesta y duerme y se levanta porque Jehová le sustenta y le cuida. ¿Cuántas veces no hemos podido conciliar? La practiqué 50 veces, la iba a cambiar y se me equivoqué. Pues, ¿cuántas veces no hemos podido dormir por estar afanados? ¿Cuántas veces? Por estar tan preocupados nos hemos desvelado. Muchas veces fue esto en nuestras vidas. ¿Cuánto? Esto muchas veces nos ha robado el gozo, ha paralizado nuestras mentes, nos ha dejado de recordar quién es Dios y el cuidado que Él tiene de nuestras vidas. Esto ha robado por completo, hermano. Nuestra ansiedad roba por completo que Dios nos sustenta, que Dios nos cuida, que estamos en su mano. Eso es lo que hace la preocupación. La circunstancia en la que estamos atravesando, muchas veces el Señor las permite para crecer en el conocimiento de quién es Él, para crecer en el entendimiento y el conocimiento de quién es su Hijo Jesucristo, de quién es Él. Dios está permitiendo esto quizás en nuestras vidas. Pablo da por sentado en este texto que hay preocupaciones, no la niega, y esto es una realidad en nuestros corazones. Esto va a ocurrir, esto ocurre en nuestras vidas, esto ocurre en la vida de las personas, incluso a cristianos, porque esta carta está dirigida a cristianos, a una iglesia. Estaban afanados, estaban preocupados. Pero es precisamente esto no nos debe paralizar. La respuesta del apóstol Pablo dice precisamente es que oremos. Esto lo llevan a la segunda consideración. Es orar. Es orar. Y la oración, hermano, es la herramienta que Dios ha permitido para cada uno de nosotros. Es el medio de gracia de Dios
que nos ha dado, que está a nuestro favor, que está a nuestro alcance y que muchas veces descuidamos. Muchas veces descuidamos. Muchas veces. Seguimos leyendo nuestro texto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. ¿Debemos acudir al Señor? Claro que sí. En oración, eso es lo que nos está diciendo. ¿Y por qué orar? ¿Por qué presentarnos a Dios si Dios sabe todo lo que yo necesito? Si antes que yo me pueda inclinar y decir algo en mi boca, el Señor conoce todo de mí. ¿No es así? Pero bueno, es el medio que Dios ha querido. Es la oración, la herramienta que Dios usa para trabajar en nuestras vidas, en dependencia de Él. Dios lo ha diseñado de esa manera. Él pudiera darnos todo lo que necesitamos sin que nosotros se lo pidiéramos. Y podría revertir cualquier sea nuestra situación sin que nosotros se lo pidiéramos, pero Él no lo ha diseñado de esa manera. Él quiere que oremos. Cuando oramos correctamente le decimos a Dios, Dios, necesito de ti, dependo de ti, no soy suficiente, tú eres suficiente. Mis preocupaciones me están paralizando. Necesito tu socorro, Señor. Pero en muchas ocasiones nuestra falta de confianza, quizás nuestra inmadurez, creemos que podemos afrontar los problemas o las dificultades solos, con nuestras propias fuerzas. Y no es así, porque en la práctica sabemos que muchas veces fallamos y fracasamos. Es por eso que debemos presentar nuestras peticiones delante del Señor, dice el apóstol Pablo. Y la idea de esto, hermano, es maravillosa. Porque la idea de acercarnos a Dios, presentarle, es derramar nuestros corazones delante de Dios, a solas con Dios. Venir en plena confianza de que Él nos escucha, de que estamos hablando con el Creador del universo. Tener esa certeza que el Omnipotente, aquel que nada puede sostenerlo, nos está escuchando. Él está atento a nuestras oraciones. La certeza de que oramos al Dios vivo y al Dios verdadero. Debemos derramar nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15 nos recuerda esto también. Y dice así, de esta manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Por eso, en medio de la preocupación, mis queridos hermanos, de la ansiedad, del afán, debemos acercarnos a Dios de esta forma, de una forma correcta, derramando en nuestros corazones, sin esconderle nada a Dios, sin ocultarle nada. Presentarnos en oración, dice el apóstol Pablo, ruego y acción de gracia. Primeramente, cuando venimos delante del Señor, lo que debemos doblar nuestras rodillas delante del Rey. O quizás, no sé la forma que oramos, pero la forma que más cómodo nos damos. Y recordar que debemos adorarle. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Adorar a Dios. Debemos ver su grandeza y adorarle. Debemos adorar su majestad, recordar que Él tiene el poder suficiente para resolver el problema que nos preocupa o la situación que está provocando una ansiedad y que nos está paralizando. Debemos acercarnos al trono de la gracia, como nos recuerda el libro de Hebreos, con la más profunda reverencia de que estamos delante del Dios Todopoderoso y debemos adorarle por quien es Él. Luego de adorarle, lo siguiente que debemos hacer es acercarnos a Él con ruego, con súplica, dice el apóstol Pablo. Es pedirle al Señor algo específico.
Lo que nos está pasando se lo debemos contar. Señor, estoy pasando por esta situación. Señor, esto es lo que me está aquejando. Señor, esto es lo que no me deja estar tranquilo, lo que está paralizando mi vida espiritual. Señor, esto es lo que vengo a presentar. Es una solicitud urgente que hacemos delante de Dios. No es esa oración rápida que hacemos antes de acostarnos. No, Señor, tú sabes todos mis problemas. Ayúdame, amén. No, es dedicar tiempo derramando nuestros corazones, mis queridos hermanos, delante de nuestro Dios. No es así como debemos acercarnos. En este caso es pedir con súplica por la situación que nos preocupa, con ruego. Señor, esto es lo que tiene afanado mi corazón. Decírselo. Eso es lo que Él quiere. Esa es la manera de cómo nos debemos acercar. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad. ¿Y cómo es de la forma práctica, cómo se ve esto? ¿De qué manera puedo yo echar o descargar todo lo que me preocupa? Obviamente que son mis pensamientos, nuestras preocupaciones. Esa es nuestra primera ansiedad. Acá está, en lo que nosotros pensamos, se encuentra en nuestras mentes, lo que imaginamos, lo que por lo general, lo que pensamos que va a pasar quizás no pase, pero que nos tienen preocupados, que nos controlan, que paralizan nuestras vidas. Nosotros imaginamos cosas y nos preocupamos por eso, que quizás Dios nunca permita que pase. Estas cosas, mediante oración y súplica, debemos derramarlas delante de Dios. Esto es, Señor, lo que está paralizando mi vida. Y por último, dice el apóstol Pedro, con acción de gracia. Es así como debemos acercarnos. Cada oración debe presentarse a Dios con agradecimiento. Debemos estar agradecidos a Dios. Cualquier sea nuestra situación, sea favorable o no, tenga o no tenga, goce de una buena salud o no, yo me tengo que acercar delante de Dios con acción de gracia. Es en el mismo momento en donde estoy pasando dificultades o preocupaciones, es ahí en donde debemos dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta situación, porque tú estás con nosotros. Dar gracias, mis queridos hermanos, es aceptar que Dios está en control de nuestras vidas y de cualquier cosa. Dios, no nosotros. Dios está en medio de cualquier circunstancia que nos aqueja, que pesa en nuestros corazones. Y lo aceptamos y damos gracias a Dios cuando nos presentamos delante de Él. Pero luego de esto, de quizás descansar en la plena confianza de que hemos derramado nuestros corazones delante de Dios, el apóstol Pablo dice, o nos muestra la promesa de paz. Habrá paz en nuestros corazones. Versículo 7. Y esto introduce al punto número 3, la promesa de paz. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, esa tranquilidad interior que el Señor trae cuando hemos derramado nuestros corazones delante de Él. Es la obra de Dios en nuestras vidas, actuando a través del medio de la oración. Es la paz de Dios en nuestras vidas. Y esta es una paz, dice el apóstol Pablo, que no se puede explicar, que es sobrenatural, viene de parte de Dios. No tenemos palabras de cómo explicarla, pero esto ocurre en la vida de cada creyente. En medio de cualquier circunstancia desfavorable, el Señor trae paz en la vida
de los hijos que Él ha comprado a precio de sangre. Lo mismo dice el libro de Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Un texto más, yo se los leo. Dice Juan capítulo 14, versículo 27. Este es el contexto donde nuestro Señor Jesucristo está yendo a punto de morir y los discípulos estaban turbados, estaban preocupados. Había algo en sus vidas. Y el Señor le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, esta no es cualquier paz. No es una paz barata, una paz efímera. No es una paz en la que personas quizás muchas veces se encuentran, no sé, en una montaña y dicen: wow, qué paz que hay en este lugar. No es una paz a donde uno puede abrazar a su familia y decir: qué paz, qué tranquilidad tengo con mi familia o quizás alguien querido. No es una paz barata. No es una paz que podemos encontrar en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo no la doy como la da este mundo. La paz de Dios es diferente en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no solamente trae tranquilidad a nuestras vidas, sino que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la paz en la vida de los creyentes. No es que la paz se va y viene en nuestras vidas, sino que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso es lo que hace. Y me gustaría que podamos pensar en esta palabra que nombra el apóstol Pablo, en esto de que la paz guarda. Guarda da la idea de un ejército que rodea una ciudad, que vigila para que nadie salga de ese lugar. La idea de sitiar un lugar, para que nadie pueda escapar. Está siendo rodeado, es la idea, por un ejército. Y la paz de Dios, la que viene de Dios, esa paz que no es la que vamos a conseguir en este mundo, viene de esta manera, como un ejército a nuestras mentes. Y nos protege y nos guarda. Ahora podríamos pensar: ¿de qué nos va a guardar? Quizás de las cosas exteriores, de lo que pasa afuera. No, nos guarda de nuestros propios pensamientos. La paz de Dios viene a protegernos no de lo que pasa exteriormente nuestro, sino lo que pasa en nuestras mentes, lo que pasa en nuestros corazones. La paz de Dios nos guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Cuando somos bombardeados con nuestra propia imaginación, cuando nos paramos y decimos: che, ¿será que ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no viene? ¿Y si no llego? ¿Y si esto no pasa? Esos pensamientos vienen a nuestras mentes y producen ansiedad. Pero la paz de Dios nos guarda como un ejército con nuestros propios pensamientos, con los propios pensamientos que nos preocupan de una forma desmedida, que muchas veces nos paralizan, que quizás lo que imaginamos y pensamos nunca pasa, pero somos nosotros mismos que creamos eso. Cuando pensamos de esa manera incorrectamente y sacamos nuestra vista del cuidado de Dios, Dios nos protegerá con su paz. Y esta es la promesa que Dios tiene exclusiva, hermano, para sus hijos. Este mundo no tiene paz. Las personas que no caminan con Dios, que no derraman su corazón delante del Rey, no tienen paz. Esta es una promesa exclusiva para aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Tenemos paz cuando nos acercamos a Él. Resumiendo lo que hemos visto. ¿Hay ansiedad en tu vida? ¿Hay preocupación?
No estés ansioso, nos dijo el apóstol Pablo. Ora, derrama tu corazón delante del Rey. Él traerá paz a nuestras vidas. Él traerá paz. Y no como la paz de este mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. En resumen, esto es lo que nos dijo. Y ahora pensando en nosotros. Este pasaje, hermano, nos desafía a depender y a confiar en Dios. Eso es lo que hace este pasaje en nuestras vidas. Lo primero que hacemos cuando tenemos dificultades, cuando hay ansiedades que nos abruman, que nos paralizan, que no sabemos cómo actuar, cómo ser, lo primero que nosotros hacemos es buscar ayuda, ¿no es así? Lo primero que hacemos es buscar ayuda de otras personas. Ayuda de personas maduras que conocen la palabra, que nos van a aconsejar correctamente en cualquier sea nuestra situación. Y está bien, eso lo debemos hacer, hermano. Lo debemos hacer. Y es provechoso para nuestras vidas. Pero Pablo dice primero acércate a Dios. Cuando viene esa ansiedad, cuando vienen esas preocupaciones, debemos derramar nuestros corazones delante de nuestro Dios. Debemos hacerle conocer a Dios lo que nos está preocupando. Debemos descansar en su cuidado. No debemos dudar de Dios, mis queridos hermanos. Debemos creerle a Él, que verdaderamente Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, decía, el Señor cuida de los pájaros, el Señor cuida de las flores. ¿Usted cree que no va a cuidar de cada uno de nosotros? Claro que sí. Él traerá descanso, Él traerá paz para nuestras almas. Y esto no es una posible realidad. Esto es una promesa dada por Dios para cada uno de sus hijos. Y quizás la situación a nuestro alrededor no cambie, quizás empeore, pero tendremos paz porque estaremos dependiendo de nuestro Dios. Estas son verdades que son fundamentales para nuestra vida. Todos sabemos que tenemos que orar, todos sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero sin embargo muchas veces descuidamos. Y es ahí donde nosotros podemos descansar, echar toda nuestra ansiedad en la presencia de nuestro Dios. Que podamos salir de este lugar, hermanos, desafiados a depender más de nuestro Dios. Que en la práctica se vea que estamos confiando plenamente en Él. Padre, gracias por esta tu palabra. Aunque me paro en este lugar, Señor, animando a nuestros